Ya estamos. Saludos familia, saludos para todos. Aquí estamos nuevamente desde Cielos Abiertos para las Naciones, iniciando esta parte de lo que vamos a estar hablando. ¿Para quién fue la ley? Y así es de que vamos a estar estudiando, aprendiendo y siendo edificados en el orden correcto. Así es de que vamos a iniciar con mi hermano con con un cantito. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi
serviré hasta que no quede más aliento en mí. Ahora tú vives en mí, yo te serviré. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Amén, amén. Saludos, bendecidos, bendecidas. Saludos a los que ya están conectando. Por ahí está mi esposa Adelaida Holguín conectada ya, lista para ser edificada. Estimada pastora Odi Terán, a Karina Holguín Saavedra, estimada cuñada. Estimado Nicolás Venecia, bendecidos, saludos. Vamos a iniciar con este tema de hoy, que vamos a estar aprendiendo mucho porque es necesario que entendamos. Para eso vamos a estar aprendiendo. Cada día que nos exponemos a la palabra estamos aprendiendo más, nos estamos exponiendo a la verdad presente que es Cristo. Y el tema de hoy es: ¿para quién fue la ley? ¿O para quién es la ley? Porque muchos quieren cumplir la ley en estos tiempos y sabemos que es imposible cumplir algo que ya no tiene validez. Es imposible cumplir algo que ya fue resumido en un solo propósito, en el propósito eterno de Dios que mandó a su Hijo para que cumpliera por toda la humanidad, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero para quitar el pecado del mundo. ¿Y para quién fue la ley? Muchas veces se enseña sobre la ley sin aclarar su propósito ni su destinatario. La ley no fue dada para que el hombre sea salvo. No fue para eso. La ley no fue dada para que el hombre sea salvo, para cumplirla, sino para mostrar su pecado y necesidad de salvación. Un Salvador, Cristo, vino a cumplir la ley y establecer algo mejor que la ley, establecer un pacto nuevo que viene siendo el pacto eterno. Pero entender para quién fue dada nos evita confusión y mezclas de enseñanzas. Tenemos que ser precisos en entender esta realidad. Y para eso vamos a estar compartiendo varios versículos claves para ir aprendiendo más. Saludos, estimada pastora Laura González. Bendecida. Estamos con el tema ¿para quién fue la ley? Y vamos a ir a Gálatas 3, 19 al 25 para ir avanzando. Si la tienes por ahí en la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, la que tengas. Yo tengo la nueva versión internacional. ¿Está sí, bien? Yo la tengo también esa. ¿Y cuál quieres que use? Si tienes la Reina Valera para yo, porque siempre es bueno compartir las enseñanzas
cuando menos dos diferentes versiones Ok. para... Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hasta el 25. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Ahora lo voy a leer en esta versión, en la nueva versión internacional. Dice: entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, dice el 20, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero, dice el 22, pero las Escrituras declaran que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Amén. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Dice el 24, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Amén, amén. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación, Padre Santo. Porque estamos bajo la gracia, estamos en gracia por medio de Cristo Jesús, porque Él nos ha librado de la condenación, de la muerte, del pecado, y nos ha conducido a la vida eterna, nos ha introducido a un reino inconmovible, nos ha introducido a una vida por una eternidad, donde no hay condenación, donde no hay ley, sino que hay una ley del Espíritu que da vida. Porque la ley del pecado daba muerte. Pero cuando vino el mediador, vino a darnos vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Pero esto no se entiende con letra, esto se entiende en el Espíritu. Tenemos que sumergirnos en la verdad, Padre Santo. Danos ese intelecto, esa vida de los ojos espirituales para que podamos entender esta riqueza que se expresa por medio de la palabra. Porque la palabra escrita, si la leemos literal, no vamos a entender lo espiritual. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que entendamos la riqueza, la anchura, la profundidad de estos textos que dan vida cuando hay discernimiento, que dan vida cuando
hay revelación. Quita esos velos que hay en toda la humanidad. Quita toda religiosidad para que podamos ver que somos ese cuerpo de Cristo, que somos la expresión viva del Cristo resucitado, que somos la expresión viva del reino de los cielos, expresando vida, no expresando añadiduras, no expresando algo que estemos esperando, sino expresando todo lo consumado que se otorgó en la cruz del Calvario cuando dijo Él, consumado es. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo de edificación. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a... Se me apagó esta cosa. Ahí está. Bueno, pues vamos a estar siendo edificados con esta palabra, ¿va? De que muchas de las veces es necesario que entendamos que ya no estamos bajo la ley y que nosotros jamás estuvimos bajo la ley. La ley fue para el pueblo de Israel. Aunque la ley ya fue abolida, ya fue consumada con el amor, tenemos que entender que la ley sirvió para que hubiera un alineamiento, para que no hubiera tanta maldad, y aún así hay maldad. Amén. Pero tenemos que entender que esta guianza de la ley que fue para el pueblo de Israel ha servido y aún sigue sirviendo. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, porque la ley jamás se puede cumplir en su totalidad, jamás se pudo cumplir. Yo no entendía lo que eran todos los mandamientos y aún no los entiendo en su totalidad. Pero para cumplir toda la ley era imposible, por eso tenía que venir Jesucristo a darnos vida. ¿Para quién fue la ley? La ley fue dada para el pueblo de Israel. Saludos, estimado Pastor Javier Nogueras, bendecido, gracia y paz. Si podemos ir, puedes ir a Éxodo 19, 5 y 6, si lo tienes por ahí. Éxodo 19. 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. O sea que la ley fue dada para el pueblo de Israel. Y fue dada para todos los transgresores, y pues todos eran transgresores, sean lo que sea, era una transgresión que estaba ahí. Pero tenemos que entender que fue dada para los transgresores, no para todos los que estaban ahí, sino para los transgresores. Fue una ley que fue dada como ayo, tutor hasta Cristo, hasta que llegara Cristo.
como está ahí en Gálatas 3:24, si te puede regresar ahí a Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Fuimos justificados por la fe. Ayo, la palabra ayo se refiere a un maestro o a un tutor. A un tutor, exactamente. Gloria a Dios. O un guía. Un guía. Era una guía, un guía que tenía que estar ahí para... y luego vamos a 1 Timoteo 1, 9 y 10. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Así es de que fue dada para los transgresores y es que había mucha maldad, tenía que llegar la ley, tenía que haber una ley. Lo voy a leer en esta versión, 1 Timoteo 1:8, lo voy a leer desde el 8. Dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados, rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos. O sea, la ley fue puesta para crear conciencia de pecado. Amén. ¿Quieres agregar algo más? Sí, precisamente de eso estaba aquí leyendo, que la ley fue puesta para crear la conciencia de pecado. Pero yo me estaba haciendo una pregunta, antes de la ley, ¿cómo se regía el hombre sobre la tierra? Antes de la ley, porque la ley fue puesta de un cierto tiempo. Sí. Dios la puso. Dios puso la ley con el fin de crear esa conciencia. La ley fue puesta por Dios con un propósito específico, Sí. como un espejo del pecado. Y la ley muestra lo que es correcto y lo que es pecado. Y sin ley no se hubiera reconocido la necesidad de un Salvador. Amén. Romanos 3:20 dice, de hecho nadie será justificado delante de Dios por cumplir la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Amén. Exactamente como en el tiempo de Caín y Abel, aún no existía la ley. Pero ¿qué pasó con Caín? Tuvo que sufrir de andar errante sin ahorita no lo tengo por ahí en los versículos, pero fue algo que pues Dios le dijo que iba a ser errante y creo que le puso una marca para que nadie lo mate. Antes de que la ley fuera establecida, la gente no vivía sin dirección, pero sí vivía de otra manera en su relación con Dios. Ajá. Se vivía bajo la conciencia y la fe personal. Amén. Y podemos ver que antes de la ley Dios trataba directamente con las personas. No había mandamientos escritos, pero había conciencia del bien y del mal. Amén. Por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, Abraham agradaron a Dios por la fe, no por la ley. Amén. Exacto. Entonces la ley viene y Dios la establece dándosela a Moisés, ¿verdad? Entonces aquí dice para quién era el antiguo pacto. Era para el pueblo de Israel, únicamente para el pueblo de Israel. Amén. Era un pacto para muertos, porque nadie hasta que vino Cristo pudo recibir la vida. Antes de la cruz todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén. Y la finalidad de la ley era para acotar. ¿Cuál era la finalidad de este pacto entonces? Era para acotar
el Amén. comportamiento humano para preservar la raza de la cual vendría el Hijo de Dios. Amén, así es. Dice la hermana Laura González, dice, está compartiendo Romanos 3:20, dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado, así que fue dada para dar conocimiento del pecado. Amén. Antes de la ley vivíamos en las etapas de misericordia. Antes de la ley vivíamos en etapa de misericordia por 2500 años. Amén. Gracias por Ok, compartir, mira, hermana. mediante la ley y este pacto nadie podía ser perfeccionado. Ajá. Este pacto traía solamente la parte de contener esa parte animal del ser humano, los instintos. Amén. El fin de la ley fue Ujú. Cristo y es Cristo. Amén. Exacto. Dice, misericordia significa cuando Dios no nos da lo que merecemos. Amén. Propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley en ese tiempo? Vamos a ver cuál es el propósito de la ley. La ley dada por Dios en el Antiguo Testamento cumple un papel fundamental en la historia de la redención. Su propósito no fue ofrecer salvación, sino revelar el carácter santo de Dios, mostrar nuestra condición humana y señalar a Cristo como el cumplimiento perfecto. Así es de que Cristo fue el cumplimiento perfecto de la ley. Gloria a Dios. Así es de que revelar el carácter de Dios. La ley mostraba la santidad, justicia y pureza de Dios, como vemos en Levítico 19:2. Ajá. Levítico 19:2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, vuestro Jehová, vuestro Dios. Amén. Santos, sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Amén, gloria a Dios. Exponer el pecado humano. La ley es como un espejo que revela la condición humana. Por medio de la ley es reconocimiento del pecado, de lo que estaba aquí compartiendo la hermana en Romanos 3:20. Lo que está compartiendo Dice, Romanos 3:20 dice, de hecho nadie será justificado delante de Dios por cumplir la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Amén. La ley fue también para restringir el mal, para poner un alto a tanta maldad, para haber como quien dice, cercar para que el mal no entre. Para eso Sí, fue la era ley. para acotar el comportamiento humano, los instintos animal del hombre, Amén. el desenfrene y todo eso, o sea, y vino como un espejo para Amén. hacernos ver qué era lo que estaba mal en nosotros y poder frenar todo por causa del que habría de venir, Ajá. el Hijo de Dios. Amén. Al establecer normas, la ley sirvió como freno para la maldad Amén. en la sociedad. Como vemos en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones. Si nos podemos regresar a Gálatas 3:24. 3:24. No, 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Exactamente. Amén. Y luego la ley fue una guía hasta que llegara Cristo.
la ley enseñaba nuestra necesidad. La ley enseñaba nuestra necesidad de un Salvador, porque nadie podía cumplir la ley. Absolutamente nada. O sea que la ley enseñaba nuestra necesidad humana de que no podíamos cumplirla. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, como está en Gálatas 3:24. Si lo tienes por ahí. 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Gloria a Dios. Señales al sacrificio perfecto. ¿Había señales en el Antiguo Testamento del sacrificio perfecto? Claro que sí había señales, pero eran solamente sombras, tipos y figuras de lo que había de venir. Los sacrificios eran sombras de lo que Cristo cumpliría en la cruz. Como vemos en Hebreos 10:1. Si lo tienes por ahí, Hebreos 10:1. Saludos, estimado Pastor Leonardo de Misión Victoria. Saludos, estimado, paz y gracia. Un fuerte abrazo, estimado pastor. Amén. Dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Así es de que las sombras no pueden, no podían dirigirnos a nada, era solamente algo, una referencia de lo que había de venir. Así es de que tenía que haber un cumplimiento, y ese cumplimiento era en Cristo. Cumplimiento en Cristo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle su pleno cumplimiento. Lo voy a volver a repetir. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle su un pleno cumplimiento, un cumplimiento total. Como vemos en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, a darles a que se cumpla todo. Es muy necesario que entendamos este cumplimiento, porque a veces se queda uno pensando, ¿por qué hay personas que aún quieren cumplir parte de la ley? Pero es fundamental que entendamos que no se puede cumplir la ley. Mira, muchas personas creen que con respetar la ley consistía en obedecer los 10 mandamientos, pero la ley contenía 613 mandamientos. Exactamente. Según el libro de Santiago, usted podría haber cumplido los 612, pero si fallaba uno, la legislación de esta ley lo hacía culpable de estos 612. Por eso nadie podía acceder a la salvación por medio de la ley. Amén. Y Santiago
Y Santiago lo dice aquí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Exactamente. En resumen, la ley no fue dada como camino de salvación, sino para mostrar la santidad de Dios, nuestra incapacidad de cumplirla y llevarnos a Cristo, quien es el cumplimiento perfecto de la ley y nuestra justicia delante de Dios. Así es de que es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. El otro día estaba hablando con el pastor Leonardo Molina y estábamos tocando este tema y por eso dije voy a ver cómo empezamos a desarrollar este tema. Es muy fundamental que entendamos esta realidad. Estuvimos hablando de la identidad de la ley, el destinatario de la ley. La ley dada en Sinaí no fue para entregada de manera abstracta o universal en su forma escrita, sino dirigida a un pueblo específico. Fue para un pueblo específico, Israel. Sin embargo, su alcance y aplicación tiene dimensiones más amplias que abarcan a todas las naciones y finalmente apuntan a Cristo. O sea que la ley fue dada para el pueblo de Israel. Únicamente para el pueblo de Israel. Pero en ciertos puntos, esa ley que fue para ellos, de cierta manera, antes de que viniera Cristo, sirvió para toda la humanidad. Sí, de hecho. Pero ahora entendamos que toda esa ley fue conformada en el amor de Cristo, entregándose a sí mismo por amor. Saludos, estimado pastor Sergio Soto de Fe y Poder Guadalajara, bendecido. María Villagómez, saludos, bendecida. Así es de que el destinatario de la ley fue dada para el pueblo de Israel. Israel, el destinatario inmediato. La ley fue dada a Israel como parte del pacto mosaico en el monte Sinaí, como vemos en Éxodo 19, 3 al 6. Del 3 al 6. Exactamente, estimado pastor Leonardo. Expectante, estaremos compartiendo con el pastor Leonardo Molina el lunes 25. Gloria a Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hacéis a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila, os traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio 4, 7 y 8. Dice: porque ¿qué nación hay tan grande que tenga Dios tan cercano a ella como Jehová nuestro Dios está con nosotros siempre que le invocamos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos tan rectos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ellos como esta de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Así es de que
esta ley fue para el pueblo de Israel. Es muy esencial que entendamos estas escrituras. Testimonio a las naciones. Aunque entregada a Israel, la ley tenía como propósito de mostrar al mundo quién es Dios. Mostrar al mundo quién es Dios. Y vamos al versículo 4 ahí mismo. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, hoy todavía están vivos. Dice aquí, ¿verdad? Vamos a ir a aplicación moral a toda la humanidad. El aspecto moral de la ley alcanza a toda la humanidad porque refleja la justicia de Dios, como dicen Romanos 2, 14 y 15. Si vamos a Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. El aspecto moral de la ley alcanza a toda la humanidad, como lo estaba diciendo, porque refleja la justicia de Dios. El pecado como destinatario final. La ley revela el pecado en el ser humano, mostrando su incapacidad de justificarse, como estábamos hablando hace rato. Toda boca se cierra por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. Vamos a ir a Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea condenado delante de Dios. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Amén. La ley es el conocimiento del pecado. Sabemos bien, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Dice el 20, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Así es. Cristo, lo vuelvo a repetir, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo vino a cumplir la ley. La ley conduce a Cristo, quien en su cumplimiento y destino final, como dice, lo voy a volver a repetir en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En él encontramos la justicia perfecta que la ley demandaba. La ley demandaba que fuéramos perfectos, pero no podíamos ser perfectos, porque no podemos ser perfectos con nuestras propias obras, con nuestro propio ser. Tenía que haber una vida impartida en nosotros para ser justificados. Por eso la ley conduce a Cristo, quien es el cumplimiento del destino final. Y en conclusión, la ley fue dada específicamente a Israel como pueblo del pacto, pero también sirvió de testimonio para las naciones y de
norma normal para toda la humanidad. Su propósito supremo fue preparar el camino para Cristo, quien cumple la ley en la totalidad y otorga justicia a quien cree en él. O sea que si todo el que cree en Cristo se perfecciona y nos vamos. No es que seamos perfectos en esta carne, somos perfectos en el Espíritu. Por eso es necesario que entendamos esta realidad de lo que es vamos a regresarnos aquí más para acá. Y ya para ir casi cerrando, tenemos que entender que solo para cumplir los 10 mandamientos es tan difícil. Ahora imagínense para cumplir los 613 mandamientos. Imposible. Es imposible para cumplirlos. La tradición judía enseñaba que la Torá contiene 613 mandamientos, divididos en dos porciones, una porción positiva y otra porción negativa, divididos en 248 positivos y 365 negativos. No harás, no harás. Pero era tanto que era imposible de cumplir la ley. Por eso tenemos que entender esta realidad, que solo en Cristo encontramos ese cumplimiento, en el amor, en su amor. Y ahora vamos a ir a lo que es el cumplimiento de esa ley. La ley cumplida en un solo mandamiento, en el mandamiento del amor. La Escritura enseña que toda la ley y los profetas se resumen en un solo principio eterno, el amor. Jesús y los apóstoles afirman que el amor es la raíz esencial y plenitud de cada mandamiento dado por Dios. La ley resumida en el amor. La ley resumida en el amor. Y vemos la grandeza de ese amor. Que aún habiendo tanta maldad, Dios mandó a su unigénito a terminar con el pecado. Dios mandó a su unigénito a hacer un sacrificio perfecto por amor. La ley resumida en el amor. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es... estos dos mandamientos son resumidos en el amor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como vemos en Mateo 22, 37 al 40. Mateo. Ajá. Mateo 22, 37 al 40. Es importante que entendamos esto y muchas veces lo entendemos, pero en realidad amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Por eso es importante que no solamente leamos lo que es la Biblia, sino que entendamos esta realidad. En verdad amamos a Dios. En verdad amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Si no lo estamos haciendo bien, tenemos que entender que tenemos que exponernos a este amor que Dios nos dio a su Hijo, para que nos amáramos, para que entendamos la grandeza de este amor. El apóstol Pablo añadió: porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Es muy importante que entendamos esta realidad, pero si no solo que la entendamos, sino que practiquemos el amor, la amabilidad, todo lo que se resume en el bien, todo lo que se resume en hacer el bien. Y cuando vamos practicando este amor, nos damos cuenta que es mejor, que el amor te da paz, la amabilidad te da paz. Todo lo que se resume en lo positivo te da paz, te da vida, es Cristo en nosotros. La tradición judía identificó 613 mandamientos. Jesús mostró que todos esos preceptos se cumplen en dos grandes principios: amar a Dios, amar al prójimo. El amor no es mandamiento más, sino la raíz y plenitud de todos los demás. Qué poderoso. Qué poderoso es entender esta realidad. La ley de los 613 mandamientos, solamente dos mandamientos que nos dejó nuestro Señor. Mateo 22, del 37 al 40. La ley cumplida en Cristo. La ley cumplida en Cristo. Amén. Y lo voy a volver a repetir. A veces soy muy repetitivo, pero es necesario que esto se plasme, se quede, se impregne, que quede como que nos sumerjamos en lo que es la ley cumplida en Cristo. Voy a volver a repetir: Cristo no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. En los creyentes, en los hijos de Dios, no viven bajo un código externo. Tenemos que entender que nosotros, los hijos de Dios, no vivimos en un código externo, sino nosotros, los hijos de Dios, no vivimos bajo un código externo, sino bajo la ley, pero no la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley del Espíritu que fluye en nosotros, sino bajo la ley del Espíritu que da vida eterna, que nos hace participantes de este llamamiento en Cristo, de esta asignación de expresar la misma vida de Cristo que se nos ha impartido. Sí, Como si puede decir a Romanos 8:2,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Qué glorioso es entender. Saludos, estimado pastor Leo de Nueva York. Bendecido. Un fuerte abrazo, estimado pastor. Es necesario que entendamos lo que dice aquí Romanos 8:2. Lo voy a leer en esta versión. Pues por medio de él la ley del Espíritu da vida y te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué glorioso es. Qué glorioso es entender que vivimos bajo una nueva ley, en una nueva identidad, bajo la ley del Espíritu. Y dice el 3, en efecto, la ley no puede librarnos, porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad, la ley cumplida en Cristo. ¿Se puede decir a Gálatas 6:2? Ya casi vamos a ir cerrando. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo es mejor, no se compara con nada. Así es de que es un amor que fluye del Espíritu Santo. Esa ley es el amor que fluye del Espíritu Santo. Amén. Ya para ir cerrando, aplicación práctica. El amor se convierte en la guía suprema de la vida en Cristo. Nos apartó del pecado. Nos mueve a servir con humildad. Nos hace vivir en comunión con Dios y misericordia a los demás. Así toda la ley se cumple en una sola palabra: amor. El amor. Dice por ahí el pastor Leonardo Molina, dice, la ley tenía solo una nación como destinatario: Israel. Exactamente. La ley era solo para un destinatario. Gloria a Dios. Así es de que el cumplimiento de la ley no se encuentra en la letra, sino en el amor. Ya para ir cerrando, ¿quieres comentar algo por ahí? ¿Quieres agregar algo? Pues está muy interesante y aprendemos cada día más acerca de estas profundidades que nos revelan cada día más a Cristo. Es muy importante poder comprender la ley, es muy importante comprender todo lo que era los libros del Viejo Testamento, lo que es la ley y todo lo que se referencia en esos libros futuros, que ahora estamos en ese cumplimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cómo esos 613 mandamientos se complementan tan hermosamente en dos. Amén. Que son dados por el Espíritu de vida en Cristo, el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Ahí se cumple toda la ley y los profetas en Cristo nuestro Señor. Es glorioso. Es glorioso, amén. Lo había escuchado, como decía Job, de oídas te veo, pero ahora mis ojos te ven. O sea, cada vez se revela más esta palabra, la veo más clara y me llena, Sí. me siento satisfecha de poder estar participando en estos ámbitos
en estos ámbitos de luz y entendimiento. Amén. Y es muy importante que entendamos que como estábamos diciendo desde el principio, el destinatario de la ley no eran los gentiles, era el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero aún hay congregaciones que quieren cumplir con la ley, hacen parte de sacrificios para añadir, hacen obras para añadir a la ley. Guardan los días festivos, tratan de alguna manera quitar esa culpabilidad, pero en Cristo toda culpabilidad fue quitada, fue abolida. Ahora tenemos que servir no para merecer algo, no para hacer obras, no para cumplir, sino para disfrutar la plenitud de Cristo en nosotros. Es hermoso cuando entendemos esta realidad. Así es de que, bueno, vamos a orar. ¿Quieres orar? Sí, amén. Padre, te damos gracias en esta Padre. hora por cada uno de los presentes y por cada uno de los que están expectantes, Señor, mediante esta plataforma. Oramos para que esta palabra, Señor, sea revelada a los corazones, Señor, y sean alumbrados, Señor. Que la impartición de Jesucristo, Señor, en tu iglesia vaya en aumento, Padre Santo, y que vayamos creciendo juntamente todos bien coordinados, Señor, en este llamado de tu propósito eterno. Orando, Padre Santo, para que sigas alumbrando, Señor, el entendimiento de mi esposo, Señor, para que pueda seguir, Señor, aportando tu palabra con denuedo, Señor. Oro, Padre mío, para que esa sabiduría, Señor, que tú le has dado, Señor, vaya en crecimiento y que todos juntamente, Señor, podamos ser, Señor, alumbrados, Señor, y avanzando cada día más en tu bendito propósito eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo glorioso, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos aquí con mi hermano para un cantito por último y luego voy a pasar a saludarlos. Bendecidos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad, que lleva mi vida más allá,
puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a saludar a todos los hermanos, hermanas que se conectaron, bendecidos. Un gusto tenerlos por aquí en nuestra edificación Cielos Abiertos para las Naciones. Saludos a estimada pastora Odi Terán, que nos edificó la semana pasada, bendecida. Estimado Nicolás Venecia, saludos, bendecido. Karina, estimada cuñada, saludos. Laura González, saludos, estimada hermana Laura González. ¿Quién más está por aquí? Estimado Javier, pastor Javier Nogueras de por allá de Argentina. ¿Quién más está por aquí? A veces no puedo muy bien. Estimado Irving Meléndez, saludos, estimado Irving Meléndez. Estimado pastor Leonardo Molina de Misión Victoria, saludos, un fuerte abrazo hasta Colombia, bendecido. Estimado pastor Sergio de Fe y Poder Guadalajara, que anda por allá de viaje, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación, bendecido, saludos. ¿Y quién más está por aquí? Dieguito Meléndez, estimado hermano Dieguito, saludos. María Villagómez, saludos, bendecida. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más? Estimado pastor Leo, de por allá de Nueva York, de Iglesia Jesús mi amor, bendecido, un fuerte abrazo. Un gusto en tenerlos por aquí. ¿Quién más está por aquí? Creo que son todos. Bueno, si hay alguien por ahí, discúlpenme si no los puedo ver, pero saludos. Y no se pierdan nuestros próximos lunes de Reforma y Transformación. Este lunes que viene vamos a tener al pastor Jaime Rodríguez de México, y para el lunes 25 va a estar con nosotros el pastor Leonardo Molina de Misión Victoria desde Colombia. Así es de que nos gozamos, nos vamos a estar gozando, compartiendo la palabra, aprendiendo de diferentes expositores, maestros, apóstoles, pastores. Bueno, todo esto no es para gloriarnos nosotros, sino que es para el avance del reino, para expresar la vida de Cristo que se nos ha impartido. Así es de que esto es con fin de llegar a todas las naciones, con una reforma que es necesario reformarnos en Cristo. Reformarnos en Cristo, ¿de qué forma? Reformarnos en Cristo de forma edificando en el orden correcto del nuevo pacto, de la verdad presente, del pacto eterno. Así es de que no se lo pierdan. Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima.